Corría el 2023. Exactamente era febrero. Un joven conejo otaku estrenaba este video de mierda que por alguna razón creyó que era un tema interesante. Y la novela de Re:Zero estaba en el peor arco acorde a los expertos, críticos y opinólogos de Twitter. En medio del clímax del peor arco, el Imperio libraba una batalla contra el enemigo, en el corazón de su ciudad capital. Y cuando la batalla parecía haber llegado a su fin, pronto los muertos empezaron a levantarse y se unieron al asedio en contra de la capital. Pero no solo las recientes víctimas alzaron, sino que también lo hicieron las personas que tenían un objetivo sin cumplir. Ellos fueron levantados por una bruja y también fueron forzados a servirla a fin de poder destruir el imperio, y luego de destruir esta nación irían a terminar con el país de Lugúnica, aquel reino que la bruja Sphinx intentó destruir en el pasado pero no pudo por la interferencia de un joven Wilhelm. En medio de toda esta catástrofe, Ulvik, un sirviente de los observadores quien es capaz de predecir cosas, soltó la siguiente línea: La bruja del reino, el llanto nocturno de las ciudades-estado, el colapso del Reino Santo y el gran desastre del imperio. Los 4 desastres que destruirán el mundo. Su fin se acerca, incluso en este preciso instante. En esa época yo no seguía la novela. Sabía que existía, pero no tenía prisa en ponerme al día. Pero aún con lo ignorante de esa época, recuerdo que esta línea sobre las 4 grandes catástrofes causó mucho revuelo. Y muchos no entendían lo que significaba aquella revelación. No entendían porque, bueno, pocos leen el material escrito. Pero ahora que ya tengo un doctorado en esta mierda, puedo comprender mejor el misterio que el conejo otaku del 2023 no entendió. Bienvenidos a Los 4 jinetes que destruirán el mundo y que Subaru tendrá que detener. Empecemos por el jinete del cual no sabemos casi nada. Puedes leerte las más de 300 novelas de Re:Zero y comprobarás que no hay mucho lore del lugar donde pasará este desastre. Hablo de la nación de Busteco. Busteco es una nación a la que personalmente le tengo muchas ganas. Apenas sabemos un poco de esa nación por un personaje que conoces y que creció y vivió allí. De hecho, créeme que conoces a este personaje muy bien, porque este personaje es tan atractivo que hace dudar de su sexualidad a hombres no tan homosexuales y a mujeres no tan heteras por igual. Hablo de Elsa Granger. Admitámoslo, esto tiene un buen par de historias secundarias que ocurren antes del episodio 1 del anime. Una historia habla principalmente sobre cómo creció y consiguió su poder para luego terminar trabajando para Capella, y otra historia nos habla sobre un gran escándalo que hizo y que la obligó a cambiar de área de trabajo por un tiempo. De hecho, fue así como terminaría llegando a Lugúnica. En estas historias se nos revela un poco sobre cómo la gente vive allí. Se nos dice cómo es que Busteco no tiene caballeros reales como la nación de Lugúnica, o generales divinos como la nación de Wallachia, pero sí tiene algo llamado caballeros templarios. De hecho, también hay una persona equivalente a Reinhardt, alguien de quien no tenemos ilustración oficial, pero es conocido como el príncipe loco. Lo más curioso es que allá en ese país todos son unos fanáticos religiosos al extremo, a tal punto que tienen la adoración a los espíritus como su prioridad más alta. De hecho, en la película de Emilia vemos cómo es que la razón por la que Pac pudo encontrar y vengarse fácilmente de los enemigos de su hija adoptiva fue porque el líder de ellos era un ciudadano de Busteco. Como esta persona se dio cuenta de que había hecho enfadar a Pac, un gran espíritu, accedió fácilmente a sus demandas y juró no volver a molestarlo. ¿Pero qué tiene que ver toda esta cháchara con respecto a la gran catástrofe? Simple. Busteco es la única nación que se rige y es liderada por un gran espíritu conocido como Outglass, y es el que ves en pantalla. Se dice que él es quien asigna a los líderes a cargo, y es el culpable de que la nación esté en constante invierno. No recuerdo si esto se confirmó, pero se dice cómo los caballeros templarios tienen bendiciones que parece que le ayudan a sobrevivir golpes fatales. De hecho, en la novela de él sabemos cómo uno logra incapacitarla porque ella baja la guardia al querer matar a uno. Se dice que estos poderes son dados por Busteco, pero si Outglass es quien dirige todo esto, pues no me sorprendería que sea el mismo espíritu quien da estos dones. Como vemos, Outglass es alguien importante para el funcionamiento de la nación, por lo que entenderán que cuando leemos que la profecía que sabía Ulvik se refiere explícitamente al colapso del reino sagrado, no podemos evitar pensar lo peor, ya que si Outglass colapsa o es asesinado, inevitablemente con él se llevaría toda la estructura y organización de un país. Por lo poco que se ha mostrado, esa nación parece alabar y disfrutar seriamente del espíritu que los gobierna, y su poder militar no es poca cosa. Entonces, eso hace que nos preguntemos, ¿qué cosa tendría que pasar que ponga en riesgo y supere el poder militar de la nación de Busteco? Eso es algo de lo que yo ni siquiera tengo la más mínima idea. Pero si tuviera que hacer una predicción rápida, es que puede que el príncipe loco, el Reinhardt de esta nación, se rebele y termine con su propio país.
Se sabe que a él no le gustan los espíritus, y posiblemente tampoco la forma en cómo se organiza su país. Podría ser esa traición aprovechándose de que esta nación tiene como prisionero de guerra a otro gran espíritu, es decir, usaría a un oponente del país a fin de que colabore en sus planes. Recuerdo que cuando empezó el arco 9, el arco actual de la novela, algunos especularon que Aldebarán se dirigía a Uzteco y presentaría a unos aliados que tenía allí, pero al final terminó yendo hacia Kararagi, la siguiente nación de la lista, y otro lugar donde pasará otra de las 4 grandes catástrofes. ¿Sabían que las ganas de querer tener relaciones carnales hizo que Subaru evite este jinete e incluso lo volvió su aliado en una línea alternativa? Y todo esto sin siquiera darse cuenta. Es como que Subaru ese día se levantó y salvó el mundo sin saberlo. Hablo de la historia alternativa que sucedió en el What If de Ren. Si bien la mayoría sabe que hay una historia donde Subaru y Ren huyen juntos y forman una familia que por cierto vemos en una ilustración aproximadamente 10 años después, también es verdad que hay otra historia de la misma línea de tiempo que no pasa una década después, sino días después de que toman la decisión de huir juntos. En esta historia vemos los problemas que tuvieron ambos para adaptarse al país al que huyeron, y cómo es que aún lidian con el remordimiento que tienen por haber abandonado a sus seres queridos a su suerte contra Peter Gies. Estos días de tranquilidad terminarían cuando se ven envueltos en un robo poco usual. Verán, debido a que un Subaru alternativo resolvió las cosas acá, sabemos cómo es que se originará esta catástrofe. La catástrofe del llanto nocturno de las ciudades-estado se originará debido a que alguien robara un objeto importante de Sarestia, el gran espíritu que vive en esta nación. Se dice que es un espíritu que representa la fuerza del viento, y existe incluso desde más antes que las mismas brujas, pero que está en constante reposo debido a que siente necesidad de matar. Ella se encuentra en una zona inaccesible, pero una sobreviviente del clan Oni, sí, el mismo clan que Ren y Ran, se las arreglaría para llegar usando los cadáveres de la expedición que fue con ella. Sería esta tipa quien logra hacerse con el objeto del espíritu. Este objeto le otorgaría la mitad del poder de Sarestia. Entonces la gran espíritu, quien ya tenía un mal concepto de los humanos, culpó a los habitantes de Kararagi por el hurto de sus pertenencias y empezaría así una masacre en contra de las personas hasta que recuperase lo robado. En la historia alternativa, las primeras personas que encontró fue a Subaru y Ren, por lo que ellos pudieron evitar que la masacre se expanda. Luego se enteraron de los detalles de la situación y le ayudaron. De hecho, Sarestia quedó tan encantada y agradecida con ellos por su ayuda que en el futuro consideró la posibilidad de darle parte de su poder al futuro hijo de este matrimonio, Rigel. Iba a cerrar este video con mi predicción de cómo se originaría esta catástrofe en la historia principal, pero ni será necesario, y eso porque la catástrofe de Sarestia está pasando en este momento. Sí, justo ahora que Aldebarán está provocando grandes cambios en el mundo de Re:Zero. Es justo ahora que la catástrofe de Sarestia explotó, pero como Subaru no puede estar para detenerla, como que las cosas no pintan bien. Afortunadamente hay un personaje del anime que por motivos de la novela se encuentra justamente ahora en esa ciudad, la ciudad donde atacó Sarestia. Hablo de Anastasia. Es ella quien junto a su grupo de mercenarios y el Reinhardt de esa nación están averiguando cómo lidiar con este gran espíritu. Lo último que supimos de ella es que Sarestia y Ana han logrado hacer un cese al fuego y se preparan para luchar contra el enemigo que tiene los poderes robados. La verdad tengo muchas expectativas de esta historia secundaria, y eso porque conociendo cómo está Pei, seguramente hará que el clímax de la pelea en contra del Aldebarán termine cruzando tramas con el desarrollo de la catástrofe de Sarestia. Ten en cuenta que no digo este dato por fanatismo, sino porque recientemente se ha revelado cuál es el lugar al que Aldebarán irá para deshacerse de Subaru, y el nombre de la nación que dio es justo en estas tierras. Así que hay una gran chance de ver cómo es que colisionarán estos dos sucesos. Pero creo que ya es hora de hablar de la catástrofe de la cual no tenemos idea. Resulta irónico que la catástrofe que vaticina el regreso de la bruja al mundo sea la catástrofe de la cual tenemos menos información. Es irónico porque Re:Zero inició presentándonos a este personaje desde el episodio 1, y como que ya casi 13 años desde la publicación del primer episodio de la novela que no sepamos sobre cómo era exactamente su catástrofe, es curioso. Si bien sabemos que la bruja está sellada en este momento por las acciones del grupo de héroes de hace 400 años, también es verdad que la hemos visto salir algunas veces de su sello. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Acaso es un agujero de guión? ¿Acaso Case lo agregará como otro agujero de guión a su video de errores argumentales de Re:Zero segunda temporada? Por cierto, esto es solo broma. Vi los videos de Case y me parecieron buenos videos. Hay ciertas cosas que no concuerdo, pero por eso pronto espero hacer una video respuesta a detalle. Pero demoraré un poco. Y sí, lo haré gratis. Volviendo al tema, se dice en la novela que la bruja era tan poderosa que ni siquiera se la pudo sellar completamente. Solo se la ha restringido un poco.
Y ahora que lo pienso, como que se aplica una lógica parecida a la que hicieron con Reinhardt en una parte de la novela. Se dice que el país de Volachia, un país vecino, había solicitado una audiencia con Reinhardt, pero pidieron que este fuera vestido con un collar que reducía enormemente sus fuerzas. Pero dime tú, si a un número infinito le quitas una parte, sigue siendo un número infinito por más que le restes cosas. Con la bruja pasa algo igual, ella sufre los efectos de estar parcialmente restringida. Esto se quedó comprobado cuando en la novela vemos cómo cuando ella se manifiesta es detenida por algunas personas. Por ejemplo, Cecilus, el Reinhardt de un país vecino, pudo detenerla junto a Chicha en una historia secundaria, y en la historia principal vimos cómo el emperador con la fuerza de Aldebarán y Yorna pudieron detener a una de sus manifestaciones. Esto fue solo posible porque se enfrentaron a una versión ultra mega nerfeada de la bruja. Pero si bien dije que no hay mucha información sobre cómo lidiar con este ente, también es verdad que hay algo del lore que puedo aportar y especular. Se sabe por lore antiguo que cuando la bruja hizo su catástrofe hace 400 años, esta devoró la mitad del mundo, y lo único que quedó es el mundo actual del anime que conocemos. Esto en sí es escalofriante porque eso quiere decir que si la bruja es liberada completamente, podrá volver a terminar la vida cuando quiera. Y ni siquiera Subaru podría hacer algo porque es la bruja quien le da el poder. ¿Acaso la bruja permitiría que su sirviente le detenga? Pues por increíble que parezca, en realidad parece que sí lo permitiría. No por algo en la segunda temporada las últimas palabras de ella hacia Subaru fue pedirle que un día venga a matarla. Pienso que el autor es consciente de esta absurda diferencia de fuerza y por eso ya ha dejado estas pistas para trabajarlas en el futuro y hacer que Subaru tenga al menos una oportunidad. También pienso que otro elemento que ayuda a mantener a raya a la bruja es Satella. Por si no lo saben, la bruja de los celos y Satella son entidades diferentes, pero entidades que comparten el mismo cuerpo, y ambas están enamoradas de Subaru. Me imagino que es el lado de Satella quien ayuda a mantener a raya a la bruja, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Pero pasando al área especulativa, creo que hay un material ignorado por todos que puede estar conectado con esta catástrofe. Cuando se estrenó Re:Zero en el 2016 en formato anime, White Fox por conmemoración de esto soltó unos visuales random que aparentemente no tienen nada que ver con el anime. Sí, esta imagen de Subaru conociendo a Emilia debería pasar en el episodio 1, pero como tal nunca pasó. Quizás solo fue una forma random de representar y resumir la esencia de su primer encuentro. Hubiera quedado así de no ser porque el autor comentó que era una escena que probablemente salga en el arco final, o un poco antes. Si bien soy consciente de que las catástrofes eventualmente repercutirán en el mundo, estoy seguro al 100% de que la catástrofe que involucra a la bruja será la última a resolverse, porque bueno, viene incluida en la premisa inicial de la obra, y, por norma general, los primeros misterios deben ser los últimos en resolverse. Mi predicción es que el mural que vemos será un mural que será grabado y dibujado posterior a la resolución de la catástrofe de la bruja, y es una forma de homenajear a los dos héroes que salvaron el mundo. Quizás simplemente Subaru murió definitivamente para esta época, o quizás ambos tuvieron que convertirse en las figuras de hace 400 años a fin de parar una vez por todas el desastre que ni Fluen ni Satella pudieron detener. Pero vayamos con el siguiente y último punto de la sección. Finalmente llegamos a la única catástrofe de la cual tenemos toda la información disponible. De hecho, tenemos casi 180 episodios de la novela que cubren todo lo que pasó. Para referencias, el arco actual de la novela donde Aldebarán traiciona a Subaru apenas tiene 42 episodios, y como ven, hay mucho de lo que podríamos hablar. Lamentablemente, al ser un tema tan extenso no podrá abarcar todo a detalle, por lo que solo esperen comentarios generales. En esencia, considero que la catástrofe del Imperio es la más difícil después de la catástrofe de la Bruja del Reino. Pienso eso porque el Imperio fue sacudido por una versión de Chigna que tenía bajo su control al gran espíritu de la nación y a personas poderosas del lugar. Pero la bruja no solo se limitó a esclavizar a las personas más fuertes del momento, sino que también revivió y esclavizó a las personas más fuertes de la historia. Encima, para atacar al imperio, estuvo usando los planes que Valga Crowell usó en la antigua guerra. Si sigues mi canal, debes saber que el viejo Ron es alguien que es un gran estratega militar. ¿Ven por qué en este arco fue necesario que Subaru muriera más veces que cualquier otro barco? Murió tanto que fue necesario que hiciera equipo con Aldebarán para poder conseguir el resultado que querían. La verdad, nunca entenderé por qué el arco 7 no gustó a muchos, y si alguien quiere escribirme o expresar su punto de vista por este punto, por favor miren mi video sobre el arco 7 antes. Pero volviendo al tema, esta catástrofe del imperio amenazó no solo con destruir la organización del imperio, sino también al país en sí. De hecho, se sabe que es el espíritu de esta región, un espíritu llamado Muspel. Es él el que se encarga de que las tierras de la zona sean fértiles y habitables.
Pero si el plan de la bruja hubiera sido un éxito, no solo moriría Muspel, sino también como daño colateral se llevaría consigo a todo el país. Otra razón por la cual recuerdo disfrutar tanto este arco es porque cuando estalló esta catástrofe, el imperio no estaba en su mejor momento. El emperador había sido traicionado por su mano derecha y tenía que recuperar el trono lo más pronto posible a fin de poder prepararse para la gran catástrofe. Es como que tienes que enviar tu trabajo final y se te borra todo faltando una hora antes de la fecha de entrega. Así de jodido estaban las cosas. A diferencia de todos los demás países que son ignorantes de la catástrofe que se cierne sobre ellos, el emperador Vincent Bollacia es tan crack que logró apoderarse del diario de uno de los arzobispos del pecado, y con ello empezaría a comprender ciertas cosas que una persona normal no podría nunca saber. Como por ejemplo, el hecho de que sabe que Subaru tiene una forma para hacer que las cosas le salgan bien. Es por eso que siempre estuvo moviendo sus cartas a fin de tenerlo en su bando, y cuando Subaru le narraba o le advertía de las cosas más locas que estaban a punto de pasar, él no se burlaba o lo ignoraba, sino que le creía, porque sabía que Subaru no era un loco, solo era un tipo realmente excéntrico. De hecho, recuerdo que en el arco 7 hubo una parte donde Subaru piensa en cómo decirle lo que vio Vincent sin que suene loco. Se toma varias páginas pensando esto, solo para que al final Vincent le crea al instante sin esfuerzo. Sé que se supone que debo hablar de la gran catástrofe, pero he terminado hablando de Vincent Bollacia. Y no es que me haya ido por las ramas, sino que hablar de la gran catástrofe también tiene que ver mucho con él. Y eso porque se había profetizado que esta calamidad empezaría una vez que él muriese. El emperador, lejos de desesperarse, solo aceptó que las cosas estaban destinadas a pasar. Así que hizo todos los preparativos necesarios para que la nación pueda defenderse cuando llegue el momento. Pero no contaba con que su mano derecha, Chicha Gold, haría un plan dentro de su plan. Y cuando llegó el momento de la muerte de Vincent, Chicha se disfrazaría y lograría engañar al mundo y a los observadores, haciéndoles creer que el que murió era el emperador, cuando en realidad solamente murió la mano derecha de este. De hecho, este fanart que les ando mostrando escenifica bien este momento. Si ven el reflejo del cadáver, verán que el reflejo no concuerda con el cuerpo, sino que en realidad es el reflejo de Chicha, el impostor, quien hizo uso de su habilidad para disfrazarse de otros para de esa forma engañar a la gran calamidad y morir en lugar de su señor. Sería el sacrificio de su mano derecha el cual termina afectando la forma de ver las cosas que tenía el emperador, quien no entendía cómo es que una persona que solo lo obedece por miedo y autoridad terminaría dando su vida por alguien como él. No comprendía cómo una persona terminó ayudándole en algo que no se supone que era su deber. Aunque al emperador no le gusta la idea de ser comparado con Subaru, ambos en este punto de la historia terminarían cuestionando el porqué de la bondad de los demás hacia ellos. Al final, cuando el emperador logra ver las cosas que antes no podía ver producto de este sacrificio, ahora adopta una nueva mentalidad. Una mentalidad que le ayudaría a encargarse del enemigo más fuerte que tuvo su nación, mientras es ayudado y respaldado por Subaru. No les miento, hablar de forma general sobre Vincent Bollacia, emperador del imperio de Bollacia, hizo que me dé ganas de hacer un video extenso sobre él, a fin de explicarles por qué es muy querido por los que leen la novela. No les miento, hasta ahora no he visto ninguna tier list de personajes de Re:Zero que no pongan al emperador debajo del primer lugar. De hecho, es costumbre que lo pongan al lado de Subaru o por encima de él. Ahora mismo pondré una meta en mi stream para la realización de este video que acabo de comentar. Será una meta difícil porque tengo que volver a revisar mis apuntes del arco de Bollacia, arco que dura casi 180 capítulos, y todo eso sin contar que también tengo que releerme las historias secundarias de este arco, que son otros 67 capítulos extra. En lo que se llega a la meta iré avanzando la respuesta que mencioné en el video y otros videos que tengo planeado fuera de este universo. Así que si quieres apoyar y animarme a hacer más contenido de Re:Zero, revisa el enlace de la descripción de este video. Y si no, un like y un comentario también ayuda al algoritmo como no tienes idea. Agradezco a los miembros del canal y subs de Twitch, pero un agradecimiento muy especial a Frami, Tanato, TacoFake y Carlos Camacho. Doy un agradecimiento particular a TacoFake porque se tomó la molestia de entrar a mi server e interactuar un poco. Pero en fin, si te gusta este video seguramente que también te gustará uno sobre los 5 fracasados más fuertes de la obra.